Hola amigos, somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de la carrera de Pedagogía. Vamos a hablarles un poco acerca de la asignatura de evaluación educativa, del tema evaluación psicopedagógica, técnicas e instrumentos. En esta oportunidad voy a explicar sobre la importancia de la evaluación psicopedagógica. En primer lugar, la evaluación psicopedagógica es una modalidad de evaluación que se desarrolla en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el objetivo de conocer a fondo aspectos personales y escolares de los alumnos. Esta evaluación se fundamenta en la toma de decisiones para proporcionar la respuesta adecuada a los alumnos en determinados momentos delicados o conflictivos de su escolarización. Además, se hace con el objeto de identificar si el alumno tiene necesidades educativas especiales y así determinar las medidas que se tomarán, ya sea para hacer adaptaciones curriculares o la inclusión a determinados alumnos en los programas, y así apoyar de forma en la toma de decisiones educativas sobre un alumno en un momento determinado de su escolarización. Hola amigos, muy buenas tardes. Voy a hablarles un poquito de las características de la evaluación psicopedagógica. Y nos dice que debe ser integrador, considerar todos los aprendizajes del alumno. También nos dice que debe ser procesual, debe de llevar un proceso sistematizado, que debe intervenir todo el aula, tutor, el orientador escolar. Dice que debe ser coherente, que debe de adaptarse a las necesidades de cada alumno, dependiendo su ámbito social. Dice que tiene que ser planificado. ¿Cómo será planificado? De acuerdo a las estrategias adaptadas a las características en el contexto social, escolar y familiar, donde se desenvuelva. Dice que también debe ser riguroso, reflejar la realidad de todos los elementos que intervienen. ¿Cuáles van a ser esos elementos que intervienen? Serán funcional, dinámica, científico y tiene que ser educativo. Vamos a explicar el funcional. ¿Cómo funcionará? La forma orientadora para la toma de decisiones, informar sobre los aprendizajes de cada uno. ¿Cómo deberá ser dinámica? Pretende identificar objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo deberá ser técnico y científica? Recogida de datos, recolección de información, seleccionar variables irrelevantes con todas sus partes. ¿De qué forma será educativa? Su punto de partida debe de ser curricular y ordinaria, que se pueda entender. ¿De qué manera podrá ser participativa? Debe involucrarse. ¿Cuántos docentes tengan influencia directa? Bueno, siguiendo con el tema, yo les voy a hablar un poco sobre los procesos de evaluación psicopedagógica. Dice que la evaluación psicopedagógica ha de llevarse a efecto solamente cuando otras medidas más generales han mostrado inoperantes y se dirige a facilitar una toma de decisiones a través de análisis, prácticas docentes y de identificación y valoración de las necesidades de los alumnos individualmente considerados. ¿Por qué es fundamental el proceso de enseñanza-aprendizaje? Dice que es fundamental por formar parte del propio sistema educativo. Les voy a hablar un poco sobre las características de la evaluación psicopedagógica. Dice que tiene que ser integradora, de carácter procesual, coherente, planificada, conceptualizada, eustática, rigurosa, participativa, proporcionada, enfoque multidisciplinar y ponderada. ¿Por qué es importante el papel del profesor y tutor? Dice que a la hora de realizar una evaluación psicopedagógica es fundamental, ya que debe coordinar con carácter general el proceso de evaluación de sus alumnos. Debe ser el profesor tutor junto con un orientador quien coordina el proceso de realización de la evaluación psicopedagógica de todos y cada uno de los alumnos. Dice que es recogida la información, se centra en el conocimiento del niño, en tanto que personas con una serie de circunstancias de tipo personal, familiar y social, y en tanto que alumno inmerso en un proceso de enseñanza y de aprendizaje en su centro educativo. Es conveniente la realización y en tanto que alumno inmerso en un proceso de enseñanza y de aprendizaje en su centro educativo. Es conveniente la realización de la evaluación psicopedagógica en un enfoque institucional,
en el sentido de conceptualizar el problema dentro de la realidad de cada centro educativo, siguiendo las directrices que establece en este proceso tanto el proyecto educativo del centro como el proyecto curricular de la etapa. En este sentido, la coordinación didáctica con el profesor es de gran importancia, ya que constituye una tarea previa, imprescindible y sirve para garantizar el adecuado desarrollo de la evaluación psicopedagógica. Gracias. Sobre las fases en la aplicación de la evaluación psicopedagógica. Detección del problema. Esta fase, aun siendo inicial, es de gran importancia, ya que la detección temprana de las dificultades de un alumno puede suponer la puesta en marcha mediante las necesidades necesarias para dar respuesta a sus necesidades educativas propuestas al miembro de los equipos de orientación. A partir de este momento puede establecerse una coordinación de los equipos de profesor del alumno, con el profesor tutor del mismo y con el orientador, con el fin de diseñar las estrategias a seguir para la realización de la evaluación psicopedagógica. Síntesis de la información previa. Es necesario conocer las circunstancias previas de su escolarización, las ayudas anteriores recibidas, la evolución hasta el momento, las intervenciones educativas, realización en curso, etc. Realización de la evaluación psicopedagógica. Una obtenida y sistematizada. Una vez obtenida y sistematizada toda la información, se procede a la realización de la evaluación psicopedagógica propiamente dicha en esta fase del profesor. Tanto los profesores del alumno como el orientador deben utilizar todos los mecanismos e instrumentos pedagógicos que puede proporcionarle información, acción relevante y que acorde con la finalidad educativa prevista. Les voy a hablar acerca de los ámbitos de información de la evaluación psicopedagógica. Los ámbitos que deben abordarse en la fase de realización de la evaluación psicopedagógica con el objeto de recabar la diversa información que se precisa son los siguientes. Número 1. Características personales del alumno, todas aquellas que se considere que pueden influir en su capacidad de aprendizaje. 2. Historial familiar del alumno. Se trata de obtener información de él mismo y del resto de miembros de la unidad familiar que se considere relevante. 3. Historial escolar o académico del alumno. Se trata de realizar un estudio detallado del mismo. Para ello será de gran utilidad la información que proporciona el centro escolar anterior. Información sobre el contexto, analizando las características del contexto escolar, social y familiar que pueden estar incidiendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno. 5. Determinación de su nivel de conocimiento por medio de las pruebas o cuestionarios que se elaboren desde los ciclos o desde los departamentos didácticos. 6. Información tutorial. Tendrá por objeto la recogida o análisis de información sobre el alumno, de tales como estilos de aprendizaje, preferencias profesionales, preferencias y vocacionales, aspectos de tipo cognitivo, relacional, didáctico, curricular, entre otros. 7. Información complementaria. Todo lo anterior debe complementarse con información aportada por el profesor tutor acerca de capacidades más destacadas, actitud ante el estudio y ante los compañeros. 8. Necesidades educativas detectadas. Una vez completadas en su totalidad las fases anteriores del proceso de evaluación psicopedagógica, será fácil para los profesores y orientador determinar las necesidades educativas del alumno. Hola amigos, continuando con el tema de la evaluación psicopedagógica, voy a continuar hablándole de lo que es técnicas e instrumentos de evaluación. Las técnicas es todo recurso, procedimiento, situación que nos lleve a obtener información que nos sirva para saber si estamos logrando los objetivos propuestos.
Sabemos que todo proceso debe ser evaluado, no importa en qué sentido se esté haciendo o en cualquier institución, todo lo que hagamos tenemos que evaluarlo para saber si estamos cumpliendo o si hemos llegado a lo que queremos, a lo que nos hemos propuesto. Bueno, las técnicas e instrumentos van de la mano en el proceso de la evaluación escolar. Es muy importante aplicarla, pero aún estos dos conceptos tienen su diferencia. Las técnicas es un concepto más amplio que utiliza a los instrumentos. Los instrumentos es esa herramienta que necesitamos para aplicarla al alumno y así darnos cuenta, y así llevar a cabo la evaluación y darnos cuenta si el alumno ha comprendido lo que se le ha explicado. En las técnicas podemos tener las técnicas de la observación. En las técnicas de observación podemos aplicar un instrumento que puede ser la lista de control, el diario del aula, por ejemplo. También tenemos una técnica de interrogación. En estas técnicas de interrogación el instrumento sería un cuestionario o un examen. También tenemos otras técnicas como ser otros instrumentos que se aplican a algunas técnicas pueden ser los tests, las guías, etc. También existen otras técnicas, por ejemplo, los trabajos en clase. En este caso, al utilizar esta técnica, el instrumento sería los cuadernos, los trabajos que se dejan en casa. Pueden ser trabajos de los alumnos que los hacen adentro de la clase. Pueden ser también los exámenes escritos. Pueden ser también las preguntas de desarrollo de un tema, preguntas de respuesta breves. Existe otra técnica que es las pruebas objetivas. En estas pruebas, los instrumentos son de respuesta única, selección múltiple, de completar, verdadero, falso, de ordenación de agrupación por parejas. Tenemos también los exámenes orales, que son muy importantes para darnos cuenta, por medio de la comunicación, si el alumno ha adquirido el aprendizaje que nos hemos propuesto. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Wendy Paguaga. Continuando con el tema, la evaluación psicopedagógica es el desarrollo constante y sistemático a través del cual se puede apreciar el grado de desarrollo del alumno y de las modificaciones que se producen, en este caso como consecuencia del proceso educativo y de la interacción del mismo con su medio natural y social. También se puede considerar la evaluación como un proceso dinámico, abierto, que se desarrolla a lo largo de un periodo. Se deben de cumplir varios pasos durante el proceso para que se puedan diferenciar las características esenciales a la hora de la evaluación. Entre ellas podría ser obtener la información. La aplicación de procedimientos básicos y fiables para conseguir datos de información sistemática. En segundo lugar sería formular juicios. Los datos obtenidos deben fundamentar el análisis y valoración de los hechos que se pretenden evaluar. En tercer lugar, sería la toma de decisiones, que en este caso se da el acuerdo con las valoraciones emitidas sobre la información disponible, que se podrá tomar las decisiones que convengan en el caso. El proceso debe desembocar en una forma de decisiones que pueden ser de diferente naturaleza de acuerdo con el análisis efectuado y con las necesidades detectadas en el alumno. Las técnicas e instrumentos en la evaluación psicopedagógica. Entre ellas están, para la finalidad de la evaluación psicopedagógica hay que apoyar la toma de decisiones educativas sobre un alumno en un momento determinado de su escolarización. Y se debe iniciar el proceso generalmente al requerimiento del profesor, ya que en ese profesor que está en contacto permanente con el alumno y lo solicita un especialista en orientación. Para la fase de la aplicación de la evaluación psicopedagógica se deben dar varias fases. En una de ellas está el análisis. Como conclusión podemos decir
que para desarrollar sistemáticamente el proceso de evaluación de los aprendizajes de los alumnos es necesario diseñar la metodología didáctica que servirá de guía y referente para la práctica evaluadora de los profesores. Y por eso es que decimos que en la evaluación psicopedagógica tiene que ir de la mano psicología y pedagogía. Muchas gracias.